Muy buen día tengan todos allá en casa o donde quiera que estén viendo este video del servicio del 7 de junio de 2020, de esta pandemia que estamos viviendo, pero que estamos viviéndola con fe, esperanzados en que el Señor está en control y que Él en su momento nos va a mostrar el por qué hizo esto, y aun si no nos lo mostrara, vamos a ver resultados positivos en cuanto a nuestra santificación, en cuanto a nuestra entendimiento, nuestra fe en el Hijo de Dios. Y hoy vamos a estar casi concluyendo ya la serie sobre los salmos, los cantos de Jesús. Hoy vamos a ver el Salmo 137, pero te invito a que donde estés, si te puedes poner de pie para escuchar con nosotros el llamamiento a la adoración que dice así en Isaías 12 del 1 al 4. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre todos los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. Oremos. Padre Celestial, Señor, definitivamente nosotros podemos identificarnos con este pasaje. Tú estuviste enojado con nosotros por nuestros pecados, pero gracias a Cristo que ahora tenemos esa salvación. Y con alegría hoy venimos ante ti, donde quiera que nos encontremos, para alabar tu nombre, para glorificarte y para testificar al mundo que puede destruirse mucho de nuestro confort, pueden irse las personas, pueden derribarse los gobiernos, pero tú sigues siendo un cimiento fuerte y tú eres nuestro Padre eterno. Proclamamos la grandeza de tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Buenos días, hermanos. Los invitamos que desde sus hogares nos acompañen a adorar a nuestro Dios en este domingo maravilloso. Cantemos juntos.
Se ha batido el dolido estás y cansado el peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, deja ella, no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda la tristeza a cantar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra
Bienvenidos nuevamente a su Iglesia Vida Nueva, aquí a este servicio virtual. Y les queremos dar la bienvenida especialmente a todas las personas que están sintonizando por primera vez. Somos una iglesia aquí basada en Guadalajara, al sur de la ciudad, y nos daría mucho gusto poder contar con su presencia una vez que ya podamos reunirnos presencialmente. Vamos a tener ahora la lectura alternada del Nuevo Testamento, la cual se encuentra en Hebreos 12, 18 al 24. Participen con nosotros. Dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Ni al sonido de trompeta, ni al tal clamor de palabras que les prohibieron de su cara, que no se les hablara más. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando del miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Vamos a tomar un tiempo para orar, y estamos retomando nuestra oración por las naciones, aquellos países que quizás nunca habíamos escuchado o no los habíamos relacionado y que tienen necesidades. En esta ocasión vamos a orar por la nación de Burundi, que está en África, y bueno, ellos tuvieron un avivamiento en el siglo pasado, en los 50, hubo bendiciones, hubo crecimiento de la iglesia, pero pasó una generación y mucho de lo que se había logrado en cuanto a bendición general en el país, pues ha decaído, y ahorita la tierra está física, moral y espiritualmente devastada. Los burundianos, así se les llama a los habitantes de Burundi, tienen la esperanza, saben que la iglesia trae reconciliación, trae verdadera paz, pero a la vez no se acercan. Entonces oremos para que el Señor, a través del trabajo de varios grupos, puedan ir y predicar el Evangelio y traer paz verdadera, reconstrucción verdadera, restauración a este país. Y vamos a seguir orando por nuestras congregaciones, nuestros miembros, las necesidades que hay. En especial hoy oramos por la familia de Mirna, que perdió a su sobrino Víctor, que estuvimos por meses orando por él, y pues ya el Señor decidió llevarlo. Entonces oremos por esta familia. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque reconocemos que tu Evangelio no son solamente nuevas, buenas noticias en un nivel teórico. También podemos ver cómo el Evangelio llega y realmente cambia países, cambia ciudades, cambia familias. Y te queremos pedir en este día, en este tiempo, que trabajes en este país de Burundi, en África. Te queremos pedir por esta nueva generación que no te conoce, que quizás sabe teóricamente que tú puedes restaurar, pero todavía no dan ese paso. Te quiero pedir, Señor, por las agrupaciones, te quiero pedir por los equipos, por las agencias misioneras, que vayan allá y que a través de tu Evangelio podamos ver muchas vidas cambiadas en este país africano. Señor, queremos pedirte por una pronta reapertura de nuestras instalaciones, ya pudiéndonos reunir, sabiendo que no solamente estamos cuidando ahora nuestra salud física, sino también tenemos que cuidar nuestra salud espiritual. Queremos reunirnos para poder estar juntos, fortalecernos juntos y poder crecer en esta iglesia. También te queremos pedir por los estudios que tenemos, el estudio de los casos que tienen a las mujeres de lunes, el promocional que tenemos de coronavirus y Cristo, que ya está por terminar,
queremos pedir, Señor, por todos aquellos que han perdido familia, amigos por esta crisis del COVID o cualquier otra enfermedad relacionada, pedimos por la familia de Víctor López. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, del dolor, de toda la situación, pues él ya partió y queremos pedir, Señor, por su mamá que hablaba con él y por su tía y por toda la gente que estaba involucrada en su vida. Pedimos especialmente por Mirna y Fer, los que están desde lejos sufriendo esta pérdida. Pedimos que nos den. Gracias por Cristo, en sus programas. Pues nuevamente les recordamos que pueden venir a traer las ofrendas aquí a la grabación, a las instalaciones los sábados, entre 10:30 y 12:30 del día. Pueden pasar, dejar su sobre y pues estamos conscientes que los que somos nuestros lugares de la iglesia tenemos necesidades y hay que estar pendientes. Esperemos que puedan asistir en las próximas semanas y dejar su. Muy bien, pues vamos a continuar ahora el sermón del Salmo 137, titulado No te olvides. Buenos días tengan todos. Qué bueno que están sintonizando allá en casa este servicio. Esperemos que el Señor les esté trayendo bendición en este día. Esperando poder reunirnos pronto para poder seguir compartiendo, seguir teniendo comunión y seguir creciendo como iglesia. En esta tarde, en este día, vamos a ver el Salmo 137 y hemos visto que los salmos tratan todo el rango de emociones que vivimos, pero también son especiales cuando vivimos distintas temporadas, y esto es especialmente cierto en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento porque el pueblo compuso y utilizó salmos que quedan como testimonios de lo que experimentaban como nación. Este es uno de ellos, Salmo 137, que retrata el sentir del pueblo de Judá cuando experimentó un exilio en Babilonia. Dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pega al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásela, gritaban, arrásela hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Oremos. Padre Celestial, venimos en esta tarde, en este día, donde quiera que estemos escuchando este mensaje, pues dispuestos a oír tu voz. Te pedimos, Señor, que seas tú quien gobiernes sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, y nos ayudes a concentrarnos a pesar de las muchas distracciones que hay en casa y que podamos tomar este tiempo para escuchar tu palabra y que tengas algo que decir a nuestros corazones. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues no me ha tocado, pero he escuchado de varias personas que han visitado otros países y mientras están turisteando, paseando por las calles de, digamos, Europa, han escuchado canciones que se les hacen familiares, reconocen y de repente voltean y ¿cuál es su sorpresa? Hay un mariachi ahí en ese lugar menos esperado, tocando canciones típicas de nuestro país. Y lo que ellos han contado es que es un sentimiento muy agradable poder escuchar su idioma, su música en países donde ellos mismos son extranjeros y que están durante un periodo corto en su país o su ciudad. Y el Salmo de hoy también hace referencia a la música, a las canciones, a la nostalgia y el orgullo de pertenecer a un lugar, pero es mucho más desgarrador.
Es un grito de clamor a Dios, pues su pueblo está sufriendo a manos de gente que no conoce al Señor y están experimentando el castigo que sus pecados causaron. De entrada debemos decir que este salmo completo, así en su totalidad, difícilmente lo vas a poner en un cuadro que vaya a decorar tu casa. Sobre todo por la segunda mitad, donde dice: hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te paga por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Fuerte. Un pastor escribiendo sobre este salmo dice: tal vez ningún texto bíblico es más escalofriante que el Salmo 137. Su nostálgico comienzo relaja como una canción de cuna, pero termina en un tono áspero en ese último enunciado que solamente podríamos esperar de los gritos, de la música de metal, de rock pesado. Y es cierto, pero en su conjunto podemos ver una razón, y es la razón que quiero comunicarles el día de hoy. El remanente de Judá, que está cautivo en Babilonia, no debe de olvidar de dónde viene y qué es lo que más anhela en esta vida. Igualmente nosotros debemos reconocer nuestro estado en esta tierra como peregrinos y extranjeros para no olvidar de quiénes somos y lo que debemos anhelar. Lo que vemos en este salmo es del versículo 1 al 3, es nostalgia, esta nostalgia de la que hablábamos, pero que luego lleva a una determinación, versículos 4 al 6. Y por último, una petición a Dios. Empezamos con versículos 1 al 3. Y todos nos hemos sentido nostálgicos de vez en cuando. Quizás si apenas estás llegando a estos años de adolescencia y volteas hacia atrás unos pocos años a tu infancia y no puedes evitar regresar a esas épocas cuando todo era más fácil, sin complicaciones, sin tantas tareas, y tus amigos eran los mejores. O si ya te encuentras más allá de los 30, recuerdas con nostalgia esos momentos en que querías comerte al mundo y podías comer por lo menos lo que fuera y no pasaba nada, no se notaba. Quizás recuerdas los viajes, las experiencias, cómo se vivían al máximo y tenías energía para soñar y emprender. Vemos en los versículos 1 al 3 que el salmista está recordando con nostalgia lo que como comunidad sentían y experimentaban. Ahora estar exiliados en un país extranjero, habiendo sido llevados a la fuerza, ahí en esos ríos de Babilonia se sentaban. Pero más que a recordar los viejos tiempos, nada más lloraban, porque no podían estar en Sión, bajo la sombra fresca de los álamos, entonando canciones a Dios. Tal vez esta era la imagen que les llegaba, mientras que sus captores les decían: a ver, cantores, músicos talentosos, alégrense y alégrenos con una de sus canciones. Ahora, quizás esta es una petición bastante razonable. Ya que estás aquí, dirían, no desperdicien su talento, deleítenos con su música. Pero podemos ver que esto es una burla, pues les pedían estar alegres en versículo 3 y además les pedían un cántico de Sión. O sea, ¿cómo puedes pedirle a alguien que esté alegre mientras lo has privado de su libertad y lo has llevado a una tierra extraña donde son esencialmente tus esclavos? Algo importante a notar es que los babilonios no les estaban pidiendo que cantaran simples canciones típicas israelitas. El versículo 4 nos menciona que eran cantos más importantes, eran cantos del Señor. En cuanto a los babilonios, un comentarista sugiere que los babilonios no podían cantar sus cantos religiosos ni podían realizar sus sacrificios porque ahora ellos consideraban su tierra como contaminada por todos los extranjeros que capturaron.
Pero sí están queriendo obligar a los judíos a cantar cánticos del Señor en una tierra contaminada. Y era una tierra contaminada no porque hubiera gente de distintas razas, sino porque era una tierra donde había idolatría, donde había maldad, donde había mucho pecado y donde no había adoración a Dios. Y en cuanto a la petición de los babilonios de alégrense y alégrenos, o alégrense, cántenos una canción del Señor, de Sión, creo que podemos entender en una medida lo que sucede, por lo que pasaba por la mente de los judíos. Porque nosotros, aquí en nuestra sociedad, tenemos gente que le gusta lo que hacemos nosotros, le gusta lo que tenemos, disfrutan, aprovechan lo que somos, pero sin querer realmente adorar al Señor. Las celebraciones que tenemos cristianas, como la Navidad, como la Pascua, que son fechas importantes para los cristianos, eso sí me gusta, eso sí, pero se trivializa, se utiliza como un pretexto para incurrir en otras cosas, para solamente satisfacer sus deseos. Pero más grave aún, más grave que simplemente disfrutar de una fecha, es que la palabra de Dios, que es de los cristianos y es su guía y es la forma de conocer a Dios, en muchas ocasiones la gente le gusta la palabra de Dios. Le gusta la palabra de Dios, pero solamente unas partes. Solamente las partes que más les agradan, las partes que hablan de las promesas, de las cosas bonitas, para adecuarse a un mensaje centrado en el humano. Y esencialmente se utilizan para hacer una superación personal, un mensaje de superación personal. O también la iglesia como un cuerpo, como una organización que es utilizada con motivos políticos o motivos personales. Cuando se le usa nada más por la influencia que puede tener en la gente, o porque ahí hay gente que puede creer en ti para algún negocio, para alguna situación, y se aprovecha de ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Versículo 4. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo estar alegres si estamos aquí? En los versículos 4 y 5 vemos que además de recordar amargamente el exilio, también se plasma una determinación de no olvidar la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Sión, para el pueblo de Israel era mucho más que una capital política del país, antes de que el reino se dividiera en dos. Ahí, en esa ciudad de Jerusalén, estaba el templo, estaba la presencia de Dios, se hacían los sacrificios. Y los profetas en muchas ocasiones profetizaron que un día esa ciudad iba a ser tomada por los pecados del pueblo, que eran muchos, pero que después iba a venir un remanente que iba a regresar a esa ciudad. Y había muchas profecías de retorno a la ciudad de Sión. Y es que los judíos, como nosotros también, tenemos y tienen la tendencia de acomodarse, de sentirse cómodos en un lugar y adaptarse a la realidad que están viviendo. Por eso tenemos las historias o los ejemplos de Daniel y sus amigos que fueron llevados en este exilio a Babilonia. Y lo primero que hizo el imperio babilonio fue cambiarles sus nombres. Al ver que tenían muchas habilidades, los iban a instruir en su religión, en las leyes de Babilonia para que se fueran útiles al imperio. Pero esencialmente querían borrarles su pasado. Pero Daniel y sus amigos no lo hicieron. Como un eco
Creo que este salmo instruye a su pueblo a no olvidarse de sus raíces, a no olvidarse de Dios, a no albergar siquiera un poco el prospecto de pertenecer a este imperio. En su momento era el más poderoso, y entonces alegrarse cantando las canciones que solamente pertenecen a Dios en el contexto de adoración a Él. Y el salmista demuestra su determinación poniendo como recipiente de un juicio su propio cuerpo. Que si se olvida de la ciudad de Dios, que esa mano adiestrada para tocar música y dirigir a otros a alabarle, que ¿qué pase? Se seque. Que se antepone su felicidad a ser fiel a Dios en tierra extraña, entonces que su lengua se pegue al paladar. Es decir, que no pueda cantar más los cánticos del Señor, si es que se va a olvidar de Él. Y pienso mucho en aquellas personas que ahorita son extranjeras aquí en México o en otros países, que realmente tienen que hacer ese ejercicio de no olvidar de dónde son, no olvidar sus costumbres, no olvidar a quién pertenecen. Y sobre todo los misioneros que pueden llegar y adaptarse tanto a la cultura, que pueden olvidar su misión, que pueden olvidar por qué están ahí. Y hablando de versículos 4 al 6, vemos esa determinación de poner primero la fidelidad a Dios antes de su felicidad. Y una pregunta para nosotros hoy sería eso. ¿Estamos dispuestos a poner en primer lugar la fidelidad a Dios, la fe a Dios o nuestra felicidad propia? ¿Cómo nos debemos considerar en esta tierra? En 1 de Pedro 2 vemos que el apóstol Pedro nombra a todos los creyentes en Cristo como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como nación santa, como pueblo que pertenece a Dios. Y dice que antes no éramos parte de ese pueblo, donde no existe ni judío, ni griego, ni gentil, sino que ahora somos parte de un pueblo apartado por la misericordia de Dios. Entonces, si ese es el estatus de un creyente, continúa Pedro en versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Los creyentes en Jesús podemos decir que en cierto modo estamos en un exilio. No estamos todavía físicamente en la ciudad de Sion, pero en Cristo ya gozamos de esa salvación espiritualmente hablando. Ya estamos en Jerusalén y gozamos de una ciudadanía que nada tiene que ver con este mundo. Entonces los versículos 4 al 6 deben de resonar en nuestras mentes y nuestros corazones con mucha fuerza. No te olvides de esa salvación. No te acomodes en esta tierra extraña. No sigas los deseos pecaminosos. Considérate un pueblo apartado, un linaje escogido, para que por tu conducta, que los que no creen en Dios y te digan, pues ya estás aquí, bien puedes adaptarte y alegrarte, y tú no lo hagas. El Salmo termina con esta petición, versículos 7 al 9, que sorprende por lo drástico del cambio de tono, de el llanto a un aparente deseo de venganza, de la nostalgia a la rabia. ¿Qué está haciendo el salmista? Por un lado está haciendo referencia al pasado, en el momento en que la ciudad de Jerusalén cayó, y menciona al pueblo de Edom burlándose. Edom era un pueblo que conocía muy de cerca a los israelitas. Ahí están burlándose, arrásela, gritaban. Y por el otro lado, ahora está haciendo eco de las profecías
sobre el futuro de Babilonia, como la de Isaías 47, en la que Dios le hace ver a Babilonia que el hecho de que como nación haya llegado a conquistar a Jerusalén no fue por su grandeza, no fue por su poder militar, no fue por su orgullo nacional, no, fue porque Dios estaba castigando a su pueblo por sus muchos pecados. Y dice en Isaías 47, 5 y 6, siéntate en silencio, hija de los caldeos, hablando de Babilonia. Entra a las tinieblas, porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo, por eso profané mi heredad. Los entregué en tu mano y no les tuviste compasión. El pueblo exiliado entendía por qué estaban en Babilonia en cautiverio. ¿Y cómo lo entendieron? Pues Dios envió profetas a anunciarles exactamente el por qué. Y con cada profecía venía la esperanza de un remanente que regresaría a la ciudad de Jerusalén. Con cada oráculo venía un recordatorio de que ellos no pertenecían a la ciudad de los caldeos. Tenían que recordar las atrocidades que los babilonios hicieron. Por eso el versículo 8 dice, dichoso el que te haga pagar todo lo que nos has hecho. Tenían que no olvidar lo que en el futuro sucedería con este imperio, que aparentemente era soberana de los reinos, era invencible, era sólido. Nosotros, hoy, como cristianos, es necesario que tampoco olvidemos lo que va a venir en el futuro, que ya se nos dijo lo que vendrá pronto. La Biblia concluye con la promesa de que esto que vemos no es todo, sino que tendrá un fin terrible. Y saben que estas son buenas noticias, porque quienes han creído en Cristo saben que entonces el sufrimiento que vivimos hoy, llámese una pandemia, llámese enfermedad, llámese guerras, va a terminar. Sobre todo el pecado nuestro, que es el que más nos afecta en el día a día, ya no existirá más. El pecado de los demás que destruye, que persigue, también será exterminado. El Salmo 136 es una invitación dolorosa a no olvidar que no podemos ser felices plenamente en esta tierra extranjera. Si nos olvidamos, si despreciamos la ciudad a la que realmente pertenecemos. ¿Y cómo sabemos si ya hemos llegado a Sión, como dice el Salmo? ¿Cómo sabemos que hemos llegado a esta ciudad? Ya leímos en el servicio. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Es interesante que el escritor de Hebreos compara la sangre de Jesús con la de Abel. ¿Por qué murió Abel? Realmente podemos decir por el pecado de su hermano. Abel no hizo realmente algo que mereciera su muerte. En Salmo 137, ¿qué es la venganza que pide el salmista? Que así como los babilonios arrojaron a los bebés israelitas contra las rocas, el Señor les pague. ¿Cuál sería la conexión con Jesús? Que así como Abel y los bebés fueron inocentes, en el sentido de que murieron sin una causa, Jesús vino aquí al mundo, fue un bebé y creció y fue arrojado a una muerte que no merecía. Y fue arrojado por seres humanos, sí, pero en esencia fue arrojado por su propio Padre. Lo arrojó a morir para pagar por mis pecados,
para pagar por tus pecados. Y sin embargo, aún así Él es el dichoso del que hace referencia a Salmo 137 aquí, porque en su muerte ha pagado por los pecados del mundo. Él es dichoso porque Él ha sido ofrecido una sola vez por todas para llevar a su santa ciudad a todos los que ponen su fe en Él. Oremos. Padre Celestial, Señor, te pedimos que en esta tarde, en este día, donde quiera que estemos escuchando este mensaje, tú, Señor, nos recuerdes nuestra ciudadanía, que no es del mundo, no es de Babilonia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no olvidar de quién somos y a dónde vamos y por qué estamos aquí. Te pido, Señor, que hoy salgamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra y que podamos poner nuestra felicidad por debajo de tu gloria. Que tu gloria sea la que domine y que sea la guía para nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.